Pero qué bueno que todos estamos en la casa del Señor. Hermanos, a manera de introducción, nuevamente quiero explicar el contexto histórico porque todo es historia. El libro de los Hechos siempre es histórico. O sea, hay libros históricos, hermanos, que son narrativos. ¿Por qué narrativos? Porque narran un acontecimiento, narran un suceso y nos dan una instrucción, una enseñanza, que es lo que vamos a hacer ahora. Abra sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, en el versículo del 9 al 11. Hechos 8, versículos del 9 al 11. El título de esta enseñanza o estudio bíblico: prácticas difíciles de dejar. Prácticas difíciles de dejar. Y vamos a ver quién es ese personaje que le costó tanto dejar esas prácticas. ¿Por qué? Porque él quería involucrarse en las cosas del Señor, pero las prácticas le estaban opacando lo que Dios quería mostrarle. Cuando usted lo tenga, me contesta un buen amén. Ok, sentadito dice la palabra del Señor. Versículos, el 9, por favor, todos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho. Nos ponemos en pie y vamos a adorar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón, que nos des, Señor, un poquito más, Señor, del conocimiento. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque esta persona no pudo dejar todo de un solo, sino que él trajo las prácticas y le costó un precio con un miedo que le dejó. Gracias, Señor, te damos porque aquí habemos personas que estamos con ese tipo de acontecimientos. Nos cuesta soltar, nos cuesta dejar, pero Señor, ten misericordia y ayúdanos con tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El contexto histórico habla, hermano, de que Felipe, recuerden que Felipe, él se le conoció como un evangelista. La palabra evangelista significa alguien que se para en un sector, anuncia la palabra y tiene un don de convencimiento. Fíjense que hay una materia que dan en la facultad, si no me equivoco, no me recuerdo, pero en la tecnológica nos llevaron a nosotros los abogados y a los estudiantes de derecho, porque había una persona, un dramaturgo. Ya le voy a explicar qué es eso. Un dramaturgo es una persona que tiene una facilidad de convencer a las personas, que de hecho, hermanos, ese es un don que se desarrolla, pero no todos lo tenemos. En este caso, a mí, yo quizás, hermano, no, unos me han dicho que sí, yo considero de que no lo tengo, porque una persona que dé una enseñanza, tiene que la gente estar fija, sí. Y quizás hay un 50-50, le pongo yo en el caso mío. Pero los que tienen ese don son los políticos. Por eso los políticos tienen esto, miren, un don de convencimiento. Pero esos ya lo traen, porque es nato ese. Ahora, eso es lo que yo quiero enseñar, que Felipe tenía un don que Dios le había dado nato. ¿Por qué nato? Porque lo trae adentro y solo lo desarrolló. ¿Cuál era? Evangelizar la palabra. Ese es en el caso de Felipe. El problema es que cuando Felipe empezó a predicar la palabra del Señor, hubo otra competencia que estaba cerca oyendo quién era Felipe. Ahora entiende el contexto del versículo 9. Leámoslo por favor otra vez. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, ¿cuál era el problema? Que ahora Felipe, después de que tenía ese don de convencimiento y la gente vino a los pies de Cristo, ¿quién cree que fue que lo oyó a Felipe? Simón. Ahora,
Simón tenía un problema ya serio. ¿Por qué? Este hombre me está obstruyendo lo que yo estoy haciendo. Ejemplo, lo que Simón estaba haciendo con gente era engañándolos. Pero quien estaba diciendo la verdad, ¿quién era, hermano? Felipe. Entonces Felipe, él nunca atacó a Simón, aclaremos. Los evangelistas, los pastores, los maestros, incluso los misioneros, jamás podemos atacar desde un púlpito a una persona que está escuchando el mensaje de la palabra. Ahora, que se sienta por aludido que con él es, pero esa ya es la palabra. No es el que está predicando, sino que a veces muchos de ustedes podrán decir con este ejemplo: mire, yo sentí que el pastor cuando estaba hablando estaba diciendo toda mi vida. Es que ese don, yo para mí, que el único que conocía don fue el doctor Bertrán, el papá. Porque cuando cada sermón, dígame, cada sermón que él predicaba, no decía uno al final: es que le ha dicho mi vida ese hombre. Nunca salió usted así. Yo salí así. Yo llegué a la iglesia y todo el culto, desde las 6:45 que comenzaba el sermón hasta las 7:15, hermano, toda mi vida la había relatado. ¿Quién se lo dijo? Es que no se lo dijo. Él tenía ese don de convencimiento. Yo no he escuchado otro como él. Otro personaje político que tenía, que ya falleció, el famoso político Fidel Castro, el cubano. Un hombre que se paraba 8, 9 horas en un atril y la gente, mira. ¿Pero por qué? Porque tenían ese don. Entonces Felipe tenía ese don. La pregunta es: ¿a quién persuadió Felipe con la palabra evangelismo? A Simón. ¿Qué le llamó? Mire, pensemos. ¿Qué le llamó la atención a Simón de Felipe? Número uno, él nunca había escuchado las buenas nuevas, para comenzar. Él solo había escuchado dramaturgos griegos en una plaza donde ahí oiga bien, cualquier persona podía dar una historia, cualquier persona podía dar un discurso. Eso estaba acostumbrado a escuchar. Incluso los cabildos abiertos que los ejercían los romanos. Mire, los cabildos abiertos, ¿saben para qué son? Porque una persona se para y cuando se para da el anuncio y se va. Pero el problema es que el anuncio era largo y por eso es que los romanos, como tenían una provincia romana en este sector, oiga bien, de Samaria, entonces tenían un don de poder explicar eso. Y quizás Felipe, cuando llegó a Samaria, él habló el mensaje llegó a oídos de ¿quién? De Simón. Y Simón le llegó algo. ¿Por qué lo convenció? ¿Qué creen que pudo haber pasado ahí? Yo le pregunto: ¿por qué usted viene a los estudios bíblicos? ¿Por qué viene usted a los estudios bíblicos? Ya se hizo esa pregunta usted. ¿Por qué viene? Hay dos razones, hermanos, por qué usted viene. Una es por alimentarse. Es la primera razón, la que yo le hallo más creíble. Es por alimentarse. Y la segunda razón, ¿cuál es, hermano? Crecer espiritualmente. No me confunda, alimentarse y otra cosa es crecer espiritualmente. Porque alimentarse es que usted cada miércoles que viene, cada jueves que viene, o otros estudios bíblicos que ejercen otros pastores asociados acá, usted se alimenta de algo, pero usted su crecimiento espiritual lo ejerce allá afuera. Aquí solo come, aquí solo se alimenta, pero allá afuera el crecimiento espiritual la gente lo nota. Mira, fíjate que no era aquella persona que decía malas palabras así, ya no las dice, mira. Porque hay ese convencimiento que la palabra usted la adquirió, usted le ejerció la práctica allá afuera. Y quizá Felipe, con el don de convencimiento de la palabra, le tocó los oídos a este hombre llamado Simón. Y mire quién era Simón. Simón era un mago. Hay 5 aspectos que pudo haber hecho Simón. Vamos a ver más adelantito qué dice. Ahí dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Ahora, le voy a explicar las 5 clases de cosas y ya vamos a retroceder. ¿Qué es esto? Búsquese, por favor, hermanos, para entender la magia. Búsquese, por favor, Deuteronomio. Capítulo 18, por favor. Después regresamos a Hechos. Ya voy a explicar cada puntito para comprender qué es lo que ejercía Simón y por qué Simón pudo haber sido convencido por la palabra. Pero el problema es que la palabra, oiga bien, solo entra en su cabeza, pero no entra en el corazón. Siguió con las prácticas. Es como que un creyente, atención,
es como que un creyente esté ejerciendo la práctica allá afuera y la esté ejerciendo aquí también. No se puede, hermano. O es curandero o es creyente. O practica la lotería o es una persona genuina usted. O juega cartas o qué es usted. O sea, usted tiene que definirse. Es como que la persona diga, mire, yo soy cristiano. Sí, pero va donde los curanderos. Entonces usted no puede, o sea, tiene que, o eso no es. Y mire, búsquese Deuteronomio 18 para entender a Simón. 18:9, ¿lo tenemos? ¿Cómo dice el subtítulo? Amonestación contra las costumbres. Porque la costumbre pagana que estaba ejerciendo Simón, ¿cuál era? Mire cuáles eran las que él hacía. Versículo 9. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuál es la regla número 1 de un creyente? Si usted ejercía, oiga bien, usted visitaba estos centros, usted practicaba estas cosas, o usted hizo más de alguna de estas cosas, la Biblia dice que ya no lo haga. Así lo dice, ¿verdad? Subraya esa parte. No, mire, subraya esa parte. Dice, no aprenderás a hacer según. O sea, la regla de oro es, si usted es creyente, hermano, demuéstralo, hombre. ¿Y por qué va a tener velitas, pues? Mire, mi mamá, mi hermana tiene esa costumbre. Ay, ¿dónde voy a poner una velita? ¿Cuál velita? No me he muerto, mamá, le digo. Es la de San Antonio del Monte. Pero mamá, hombre, si usted es cristiana, ay, sí es cierto, ¿verdad? Me dice. O sea, ¿por qué mi mamá está con doble cancha? ¿O es o no es? Mi hermana, cuando lo de mi esposa, que le pido sus oraciones porque va a entrar un proceso de operación mañana, le dice mi hermana, ay, cuñada, le voy a poner una velita a santo fulano. Y le digo, está bien que tenga esa fe, pero que es mi hermana, no es creyente, porque ella está con las prácticas de ahí atrás. Algo que un creyente ya no debe de, ni de pensar que ejerce eso ya. Al contrario, usted respete las posiciones de su familia. Porque usted tiene familiares que son de esta religión, no voy a decir el nombre, pero usted sabe que si usted se empieza a meter, ¿por qué no deja que el Espíritu Santo la convenza al pecador, verdad? Ahora, si le preguntan, contéstele, ¿verdad? Mira, hijo, vos que sos evangélico y vos crees que es bueno tener aquí la estatua de la Virgencita, ya le está preguntando, ¿verdad? ¿Qué tiene que contestar usted? Mamá, esa es una costumbre pagánica. Pero si la voto, no va a pasar nada. Pero ya le está preguntando, porque el Espíritu Santo está tocando el corazón de la persona para que usted le diga la verdad. El problema es que se convierte a Cristo, hace la profesión de fe, viene a los pies de Cristo, está en un culto de estudio bíblico, viene un domingo a alimentarse de la palabra y todavía tiene esa cosa. ¿Cómo es, pues? ¿O es o no es? Ahora, sigamos leyendo el versículo 10. No sea hallado en ti. Oiga, creyente, si usted tiene esa doble cancha, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Le voy a explicar qué es esto. La costumbre que hoy se ve pasar a los hijos por fuego, ¿qué es? Y solo para que vea el daño que le causan a uno. Mi mamá, cuando yo nací, ya tenía yo mis 5 años. Ya me paraba, pues, atarantado, pero ya me paraba, ya me ponía en pie, porque ya podía caminar. Dice mi mamá que yo tenía problemas en mis pies, que no podía, o sea, solo gateando pasaba. Y dice que alguien dijo, dele agüita de patas de conejo, porque así va a correr más rápido. Y hoy quién me para, pues. El problema es que mi mamá, con las costumbres que le están metiendo sus tías, su familia, que por cierto eran de Cojute, y viene ella, lo hacía. Vaya. Y yo, normal, hermano, si yo estaba esperando mi proceso evolutivo de caminar hasta que caminé. Vaya, milagro, decía. No, era mi proceso evolutivo de caminar. Porque a los 5 años ya me tocaba ya por lo menos tirar las patas, pues. Pero mi mamá, como ella tenía creencias de ahí atrás y no tenía una instrucción, no tenía alguien que le dijera un guía, mire, esto no es de Dios. Dios es el que le ha dado piezas, ya va a caminar. Porque, hermanos,
Usted bien sabe, mamá, si su hijo va a caminar, usted bien sabe. ¿Y cuando entra en preocupación? Cuando pasaron 6 años y no camina. Ahí sí, mire, usted entra en preocupación. Pero si su hijo ahorita no habla, porque espere, ya va a hablar, hombre. Ahorita el niño es mudo, mejor que sea mudo. Después no lo va a parar, porque va a hablar más de la cuenta y le van a preguntar y va a hablar más de lo que no tiene que decir. Por eso es que el cipote dijo, vaya, hable el niño, diga hola. Deje que el niño hable cuando él diga mamá, no va a decir papá. Deje que el niño lleve a su tiempo. Ok, mi mamá me vistió de indio. Mire cómo es pasar a su hijo por fuego. Esto es lo que le quiere explicar el concepto, pasar a su hijo por fuego. Mi mamá me vistió de indio. Me echó tile. De hecho no es tile, este es el bigote, hermano. Un tecomate, ¿verdad? Un trajecito de manta, ¿verdad, hermanitas? Va. Los caititos, ¿verdad? El sombrerito y allá ve el mono, ¿va? Va. Me llevan y lo que conocen, lo que es allá por Santa Tecla, ¿cómo se llama esa parada? La Ceiba de Guadalupe. Oye, de Guadalupe. El problema es que cuando mi mamá me presentó, antes no se llenaba o sea, sí se llenaba, pero mi mamá me llevaba días antes. Mi mamá me dedicó a ese altar. Eso es el equivalente a pasar a sus hijos por fuego, lo que dice la Biblia. ¿Sabe cuántos años? Desde que me entregó, a los 6 años, ya tenía mi primer problema de quebradura en mi mano. 7 años, ya tuve mis primeras quebraduras acá. Sí, yo soy quebrado todos mis huesos, man. Hasta la edad de los 17 años fue mi última quebradura. Y mi mamá dice, ¿y por qué este niño solo le pasan desgracia? Sí, porque me hizo pasar por fuego, por la ignorancia que mi mamá desconocía. Entiende, hermanito, hermanita, dedicar a un niño hacia ese ídolo es entregarlo a los demonios. Así lo dice la Escritura, señores. No es que lo va a pasar por fuego, que ese mono se queme, no es eso. Es que oiga bien, usted tiene que utilizar la hermenéutica del sexto sentido. ¿Cuál? Es que no es pasar por fuego, es dedicárselo a alguien. Pregunto, cuando usted era de esta religión, ¿cuántas veces lo dedicaron a un altar a usted? Ya se preguntó si usted cuando nació, pregúntele qué nombre le pusieron. Es que todo tiene que ver el nombre. Y segundo, y si no es el nombre, pregúntale por qué lo llevaron a esta secta y por qué lo dedicaron a esa secta. Y pregunte cuántas desgracias le pasaron cuando estuvo entregado. Haga la cuenta. Y cuando usted viene a los pies de Cristo dice, es cierto, porque como recuerde que el enemigo, él demanda. El enemigo demanda. Más ese demonio, hermano, mire, y no podemos decirle a un católico que ese es un demonio. Sería una de las peores ofensas que usted le haga. Mejor dígale, ese es el equivalente a pasar los hijos por fuego. ¿Por qué? Explíquele el caso del dios Moloch, que usted ya lo escuchó, ya no lo voy a repetir. Explíquele quién es el dios Moloch. Cuando usted le explíquele que es el equivalente a pasar los hijos por fuego. Lo que es entregar los niños al altar. Imagínense, hermano, sonsonate. Oiga bien esto, hermano. Es la cuna donde está Izalco, donde están esos santeros, hermano. Y la pregunta es, ¿y aquí en Cojute cree que no hay cunas aquí? Claro que sí, hermano, usted ya sabe. Mire, usted ya sabe cómo se enriquecen esas personas. Vea cómo viven. ¿Por qué, hermanos? Porque están entregados a esos ídolos. Y Simón, no sé, para mí Simón, o practicó esto, hermano. Segunda característica, mire que dice, no se ha hallado quien te haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique, ¿qué dice, hermano? Segunda cosa, Simón pudo haber practicado el su hijo por fuego. Segunda práctica que pudo haber hecho Simón, la adivinación. ¿Qué es la adivinación? Atención, la adivinación es la interpretación de la voluntad de los dioses y sus voluntades. Présteme atención. Los romanos, atención, estoy en el estudio bíblico. Los romanos, cuando iban a una batalla, consultaban a una persona del ocultismo, un adivino. Y los romanos tenían una persona que les dijera, mira,
El Dios que yo profeso es el Dios de los romanos. Mire, hay como 300 dioses romanos, solo para mencionarle un dios romano: Baco, el dios del vino, del alcoholismo. Usted sabe, hermano, que esos dioses paganos tienen un trasfondo demoníaco. Si no, mire las consecuencias del alcohol, cómo deja a la persona. Los que hemos tomado, miren cómo nos han reventado, men. Uno por andar tomando, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer pedazos, hermano. Bien, me recuerdo el pastor que me dijo un día: mira, Tony, estás trabajando en el gobierno, ten cuidado, te va a agarrar Dios con la bebida. ¿Quién se lo dijo? Y yo me estaba echando la pironga, man. Uy, utilicé un mal término, ya estaba utilizando la bebida. Yo creo, me transformé en inconverso en este ratito. Le estoy diciendo, hermanos, que cuando uno es entregado a esos animales, hay un vicio que lo gobierna, señores. Y de cada vicio está un animal detrás de ellos, hermano. Cualquier vicio, hermano. Cualquier vicio. Porque todo vicio maligno es destructivo, hermano. Mire, si hasta la gula es destructivo, mire. Hermano, cálmese usted también. Mire, uno tiene que ser medido en que si ya comió. Pero usted, no, deme 6 plátanos. Por Dios, hombre. Deme 2 sándwiches. Deme un guacal de huevo. Uy, amén. Guacal, men. Que ya no es la porción. Guacal, men. Y póngame el chorro de crema. No el chorro, charquito. No, el chorro, vaya. Y usted viene en la noche, hermano, y usted duerme bien galán. Lo que uno sabe es que el cuerpo se está autodestruyendo por la gula. La gula. Y la gula, hermano, es un pecado. Ahora, adivinación, ya expliqué. Vienen los romanos, decían: yo quiero invocar a este Dios, quiero que me dé la batalla. ¿Y sabe cómo invocaban a ese Dios? Agarraban a un ternerito, le quitaban el hígado, eso ya lo expliqué, y lo tiraban en una plancha. ¿Por qué? Porque en esa plancha, ¿qué hacían? Le metían alfileres al hígado. Y si la raya daba recta, eso significaba que el Dios romano les iba a dar la batalla. Adivinación. ¿Han visto ustedes el culto de la adivinación de la mano? Mire, yo, bien dice Juan Vendémela, le digo al Señor, a muchacha, el viejito era: léame la mano, le digo. Venite, le voy a leerme. Y le doy la gran manota y el viejito habla así. Mírame, y dice él que esta raya de acá hasta por acá puede tener una larga vida. Claro, es la creencia, ¿verdad, hermano? Pero eso es una adivinación. Y sabe que el viejito se equivocó tanto que él fue el primero que se murió. Entonces, la adivinación es que la gente paga. Imagínense, hermanos, ¿cómo es posible que los hermanos en Cristo, siendo servidores, siendo personas ya de años de estar acá, consultando a estas personas? ¿Por qué lo hacen? Bueno, si no me resulta Dios, yo voy a invocar a este de aquí. Y todavía les han pasado un huevo aquí, hermano. Yo bien me recuerdo, hermano, me pusieron un huevo así, hermano, y agarran en unas ramas, tipo esta, como que era ruda, va a darme en la cara el hombre. Y yo así, pero planchazos en la cara. El calmate le dijo: espérese que lo estoy sacando lo que a usted le cuesta que le bendigan, y va a darme. Ya me duele la cara, le decía yo. Uno más, me decía, bien marcada la rama, y tenía que pagarle, hermano. Y estudiante del colegio de teología. Y el pastor me dice: ¿y qué tenés? Este te mandó a los brujos del pastor. El pastor todavía me denunció. Si Tony va a los brujos, dijo, lo dije en un miércoles, pastor, porque, y no es cierto, pues me dice. Ahí yo ya no fui nunca más, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque uno no está seguro. Mire, ¿en quién confiamos, hermano? Entonces dejemos que Él nos mande la bendición. Pero no estemos confiando que, bueno, si no me funciona los viernes, porque tengo tantos viernes de ir, tengo tantos jueves de ir, no haga la cuenta. Mejor dígale: Señor, ¿qué mañana me debo de quitar para que usted me bendiga? Ayúdeme, Señor, porque mi cerebro no me da. No me da, Señor. Cada vez que mis patas agarran, en vez del culto, agarran para la cancha, Señor.
Ayúdame a entender, Señor, qué prácticas debo de dejar para que usted me bendiga. ¿Cuál práctica, hermanos? Las que usted ya sabe. Las prácticas, las que usted ya sabe. ¿Cuál es el título del sermón, hermano? Las cosas difíciles que cuestan dejar. Hay cosas, mire, ahorita si hacemos una radiografía y yo me meto en su radiografía también, tenemos cosas que no hemos dejado. Y por eso Dios nos manda la bendición, porque Él quiere que un poquito, que mire, yo ocupo las rodillas, hermano, para dejar esas cosas. Y sabe que Simón posiblemente o estaba en la hechicería o estaba en la práctica por fuego. Tercera característica, mire qué dice. Agorero. ¿Qué es agorero? Le voy a dar el concepto de agorero. Es tratar de controlar el futuro a través del poder de los espíritus malignos. Ejemplo, las personas que se quieren comunicar con los del otro mundo. Hasta hemos visto películas que dice, ¿a quién te invoco? Le voy a poner un ejemplo bíblico. Saúl consultó con los agoreros. Que los agoreros, ¿quiénes eran? Aquellos que invocaban al que había fallecido, pero no era la persona. En este caso sí era Samuel y Saúl. Pero le voy a explicar, la mayoría de los agoreros eran estafadores. Lo engañan. ¿A quién te hago venir? A mi mamá. Dice a tu mamá que ya no le pegues a tu mujer. Y si eso ya lo sabemos, que le pegaba a la mujer. Y usted dice, tiene buena mano. Dice, hermano, lo están engañando. Porque él ya lo sabe. ¿Usted cree que él no sabía que él iba a llegar donde usted? Le voy a poner cómo llegan. Cuando yo llegué la primera vez donde estos señores, estos que hacen ese tipo de prácticas, yo le di toda mi información. La segunda vez que fui, ¿cómo es que sabían la información donde vivía? Y no ya se las había dado, pues. Pero lo que pasa es que no me acordaba. ¿Y cómo sabían de que yo trabajaba en la corte, pues? ¿Y cómo sabían que yo bebía, pues? ¿Y cómo sabía que yo me congregaba en el tabernáculo? Practicando en esas cosas, imagínense. Entonces piense, ellos no conocen. Uno es el que le dice las cosas a ellos. Y ellos, ¿qué hacen? Juegan con nuestra mente creyendo de que es ese familiar que se ha aparecido. No es eso, hermano. O estas cosas, si realmente son los demonios, hermano, o los espíritus inmundos. Ya expliqué que son los espíritus inmundos, ya no lo vuelvo a explicar. Eso está en las anteriores predicaciones. Le voy a hablar de por qué estas personas hacían esa práctica. Porque todos querían pedirle perdón. Cuando un familiar se va, usted está el sentimiento de culpa. Atención, hermano, que esto lo voy a explicar bien claro. Cuando una persona ha fallecido, usted está con aquel sentimiento de culpa que no se pudo despedir, ¿verdad? A muchos de ustedes les ha pasado eso cuando se ha muerto un familiar. Y usted dice, no me pude despedir, me fui bravo con ella. Y muchas veces uno quisiera escuchar a esa persona el perdón. Fíjese que un hermano en Cristo, de aquí de Cojute, él se graduó de la tecnológica, se llama Gerardo, porque voy a decir correcto porque él me dio permiso de contarlo. Gerardo, su mamá, ella lo crió con sus dos hermanitos más, criaron a Gerardo chiquitito. Cuando él creció le preguntó, mamá, ¿y mi papá? Él vive en Cojute, dijo. Ahí no voy a decir el nombre. Era un hombre muy conocido aquí en Cojute, en los años 80 y 90. Y le dice, pero mamá, no, nosotros necesitamos una casa. ¿Y dónde puedo encontrar? Preguntas por don fulano. Y agarra el bus de cipote, un muchacho de 15 años, agarró para acá Cojute. Y cuando llegó se metió, no le voy a decir a dónde, se metió a un caserío de por aquí. Y llegó y dice, buenas, dice. Y salió una mujer, buena, ¿a quién buscaba, joven? A mi papá. ¿Y quién es tu papá? La otra muchacha no sabía. ¿Y usted es la esposa de él o la mujer de él? Es que la esposa no puede ser porque la esposa está en San Salvador, que es mi mamá, le dijo. Usted es la mujer de él, le dijo. Sí, yo soy la mujer de él. Si querés esperarlo, no, aquí afuera voy a esperarlo, dijo. Y ahí venía el papá. ¿Y sabe qué le dijo el papá? ¿Y a qué venís? Le dijo. A que me devuelva la casa porque nosotros vivimos mal, papá. Y usted nos sacó de la casa. Mire, aquella casa que está allá, esa queremos para vivir con mi mamá y mis hermanas. Y vengo dentro de unos 2 meses porque esa casa voy a... Y él amenazó al papá. Y el papá le dijo, no te la voy a dar. Y no se muere usted. Lo matan, lo asesinan.
Al pasar los años lo conocí en la escuela bíblica, Gerardo. Y hace poco lo vi ya de 48 años. Y me dice, mira, Tony, yo soñé con mi papá, me dijo, porque en mi corazón estaba aquel odio que tenía contra él, me decía. ¿Y sabes cuál era mi problema? Que yo ya era cristiano. Y un cristiano ya no puede tener odio contra un pariente, que es en el caso de su papá o su mamá si ya falleció. Tiene que aprender a perdonar. Y sabe que él deseaba volverlo a ver y a decirle perdóname. Eso era todo. Y muchos de ustedes, cuando han perdido familiares, no tenemos el chance de despedirnos porque nos fuimos bravos en este mundo, hermano. Y usted dice, si tan solo me hubiese despedido de él, si tan solo estuviera para abrazarlo, ya no está, supérelo. ¿Cómo se supera, hermano? ¿Sabe cómo? Siguiendo adelante con el Señor. Señor, voy a aprender a convivir con esto del perdón, porque mi papá ya no está, mi mamá ya no está, sé que se les pasó la raya, pero ¿qué voy a hacer yo? Deme el perdón usted, Señor, para yo sentir el perdón y después liberarme de esta carga. Así se superan los perdones, hermano. Y lo sueña usted. ¿Y eso qué es, Tony? ¿Es bíblico? La Biblia dice que los sueños son de dos clases, o es el enemigo o es Dios, le digo yo. ¿Y sabes qué me dijo mi papá? Dice que él saliendo de la universidad, dice que le dijo, hijo, le dice, y dice que ya de viejo, ya 48, papá, le dijo, ya no, perdóname, hijo, le dijo, tantos años que maltraté a tu mamá, te dejé chiquito a vos, ya no hables mal de mí, le dijo, perdóname, le dijo. Y dice que él le dijo, ¿cómo no, papá? Y dice que en el sueño, dice que lo abrazó y se puso a llorar. Y dice que cuando se levantó, sintió una paz, dice. Pregunta, ¿hará eso Dios, hermano, en su omnipresencia, omnipotencia, los atributos? Yo creo que sí, hermano. Porque lo que Dios busca es sanar él. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los sueños son de Dios, no, hermano. Hay sueños que son raros, hermano. Y hay sueños que son del enemigo, hermano. ¿Por qué a veces uno sueña cosas horribles, hermano? Y uno dice, uy, qué horrible ese sueño, son del diablo, hermano. ¿Sabe que uno de los sueños que a mí no son recurrentes, pero los sueño de vez en cuando? Que de repente voy con mis hijas, voy con mi señora y ya no están. ¿Y dónde está la mujer? ¿Y la niña? Y de repente me voy a otro lugar y me pierdo, hermano. Me voy a otro lugar y mira, hasta que me perdí. ¿Y dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijas? Y en el sueño queriendo despertar no puedo, hermanos. Cuando despierto, ahí está mi mujer al lado. Ay, gracias a Dios, digo yo. Si al ver la mujer ya, ay, y la toca y dice, aquí está, Señor, le digo yo. Ay. Y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Hasta que tuve un mal sueño. Es el enemigo, me dijo yo. A veces mis hijas, cuando se me desaparecen en los sueños, hermano, es horrible que sus hijos se desaparezcan, hermano. Y no los encuentre, hermano. Y cuando los despierta, ¿sabe qué hago yo cuando despierto? Mire, brinco en la cama y me voy al cuarto y ahí están los dos leones roncando. Ay, gracias a Dios que ahí están, digo yo. Gracias a Dios que ahí están. Porque la sensación de un padre, ¿cuál es, hermano? Sus hijos. Uno tiene que decir, Señor, ya no permitas esos sueños soñarlos, Señor. Dame paz para soñar, Señor. Cosas preciosas, dame. Pero estas cosas de adivinación, hermano, ¿qué son? Son cosas ocultas. Mire, los agoreros eran los que invocaban espíritus inmundos. Estamos hablando con demonios. Mire, el otro concepto, dígame, sígale. Ni sortílego. ¿Qué significa sortílego? Mire qué significa. Dice predecir el futuro con señales. Ejemplo, hay personas que utilizan la naturaleza para decir, miren, este día va a temblar. ¿Ya he escuchado gente que dice así? Esos son miren, son los que le llaman los sortílegos. Los que dicen, mire, esto por lo general en el mar se da bastante esto, en el mar, los que viven en la zona costera. Miren, hoy va a ser luna, en la luna va a haber marea baja. O sea, ellos a veces se equivocan. Hoy va a haber marea picada, dicen. Y uno cree que el mar es picado. Pero no, marea picada es que no se puede pescar y viene una tormenta. Y dicen, pues miren, este hombre es bueno para las lecturas de lo que es, mira los vientos y el mar. No, hermanos, lo que pasa es que la costumbre lo hizo él así experto.
Por ejemplo, hay personas que dan con la medicina. ¿Qué tiene el niño? Denle en esta agüita y mira, le quitó. No, es que la señora sí le enseñaron con prácticas de hojas naturales. Y uno cree que esas personas tienen gran poder. No tienen poder. Lo que pasa es que Dios, y por si usted no lo sabía, ¿de dónde sacan la medicina, hermano? De las plantas. Lo que pasa es que ahora con tanto químico producen los cánceres, los químicos. Y no lo estoy diciendo por tenerle miedo a usted, hermano. No, por atemorizarlo. ¿Sabía usted que las farmacéuticas, y no estoy dañando a nadie, han creado medicamentos tan caros que es tan bien difícil el acceso a usted, hermano? Mire, una pastilla chiquitita, no sé, nombre raro, $57 y le han recetado 15. Y usted que dice, yo no lo tengo. Y uno se va a uno de esos sortílegos. Mire, ¿qué puedo hacer para que el dolor de panza? Tome estas agüitas, mire, y de repente se le quitó el dolor y hasta los médicos, ¿y qué hizo para que le quitara? Es que ellos practican la medicina natural y utilizan la máscara para decir que son buenos. Mire, vea las páginas donde dicen, las que salen en el Cherry y en el Más, donde dicen los hermanos fulano. El hermano Tony se llamó uno, usted. Yo, hey Tony, aquí está tu padre. Yo no soy ese, le dije. Yo predico en Cojuta y no tengo nada que ver. Los hermanos fulano, venga para que su suerte cambie. Esos son los sortílegos, hermano. Que piensan que mire, ¿y sabe qué es lo más terrible? Que ellos le dan la poción y le dicen, vaya, mire, tiene que tomarse esto en ayunas. Y unos balados tan amargos, pues yo no, que yo le he probado, pues no le digo. Pues. Mire, en Izalco yo me recuerdo que el viejito me dice, vaya, mira, ellos no me cobraban la consulta, me cobraban las cosas que me vendían. Vaya, mira, ese huevo lo vas a comprarme, porque este huevo, mira, una gallina lo puso en no sé qué, me dijo, y te lo vas a estar pasando todas las mañanas, no lo vas a quebrar, me dijo. Y yo cuidando el huevo en el carro que no se me quebrara, hermano. Y estas agüitas, me dijo, unas agüitas tan horribles, hermano. Así, botecitos, tomátela una. Estos 3 son las primeras que te vas a tomar mañana. Y yo déjame tomándome. Y mi mamá dice, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá, le digo. Y mi papá me vio la lengua morada. ¿Y qué hiciste? Papá, fui donde los brujos, le dije yo. Y me vienen unos dolores de cabeza. Ya no la tomé, me dijo. Después mi papá tomándole usted. Bueno, papá, y usted, le digo yo, porque nosotros nos enseñaron que esas personas no sanaban. Cuando yo tenía la enfermedad terminal, ¿a quién cree que busqué, hermano? Ya traía la práctica, ¿verdad? Y ya recién convertido, hermano. Y no es de extrañarse que gente de la iglesia se vaya a esos lugares. No es de extrañarse. ¿Por qué? Porque no han llegado a la etapa de la madurez en Cristo. Esas cosas quedan atrás. Y tiene que aprender a vivir, a depender de Dios. Si Dios le va a quitar la vida, se la va a quitar en cualquier momento, hermanos. Mire, usted que tanto, a veces, mire, yo tengo mis frustraciones igual que la suya. Yo le decía, Señor, las llantas me van a explotar, ya son alambres, Señor, le decía. Y yo afligido, pero yo solo le contaba mis frustraciones a Dios, yo solito llorando en el baño. Porque solo uno sabe lo que le pasa. Y de repente el día de ayer sale un hermano y me dice, mira, fíjate que fue que te ponga la llanta. ¿Quién? Le digo, vaya, pues está bueno. Y me pusieron llantas nuevas. Pero tengo que pagarlas. Pero la provisión de Dios es Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir trabajando. Y entonces, ¿por qué me preocupé? Por gusto, ¿verdad, hermano? Si Dios siempre va a mandar la bendición cuando usted realmente la necesite. Lo que hay que hacer es clamar. Los que son solteros, Señor, me quiero casar. Espérese, hombre. No ande buscando a esta persona. Hermano, vaya, mire, yo quiero una muchacha y hasta le dicen cómo la quiere. Y estos le van a engañar, le van a quitar su pista, hermano, su dinero. Mejor, ¿sabe qué? Espere la voluntad de Dios. ¿Cuál es el suyo? De aquí no es. No, sí, el que esté pidiendo una nueva relación, de aquí no es, hermanos. Se la va a dar de otra denominación, hermano. Y el problema es que después de esa denominación, aquí se la va a traer un día acá. Le pongo un ejemplo. Mi esposa viene de la denominación, y lo digo con respeto, mi amorcito. Viene de los de Manto, hermano. Ay,
de esas que se ponen manto y que el poder de Dios, y usted ya sabe cómo son ellos. ¿De dónde cree que mi esposa tiene ese temor de Dios? Cuando yo pongo música de los Bee Gees y todo eso, de John Travolta y todo eso, quiten esas cosas que son del diablo, ya lo pago. Porque ella viene de esas raíces. Lo único que ella hizo un trato con Dios. Yo no me voy a poner el manto, Señor, porque yo conocí el tabernáculo a través de los pies del Señor. Y mire, solo me la dio el Señor sin pedirla. Él me la mandó. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, hermanos, es experto en saber la pareja que usted necesita. Pero no, usted aquella quiero y usted así, mira, viéndola. Y hermano, y la otra tranquila, y yo está así, ¿ve? Madre, ya está. Y todavía viene usted y dice, que me vea. Y la muchacha va y pasó de frente y ni lo vio. Man. Todo por andar buscando la carne, hermanos. Eso se llama carne, mire. Y mire, el problema de la carne, ¿sabe cuál es? Que la carne no alimenta, destruye. Por eso Simón, él quería eso, pero él estaba buscando el poder de la carne, trayendo la carne ¿a dónde, hermanos? A la iglesia, trayéndola a las cosas de Dios. No se puede, hermanos. Cuando usted viene de las mañas de allá afuera, no puede traerlas acá. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Él dice, o dejas esto y te bendigo, o te calmas y no te doy esto, o cambias y te doy esto. A mí así me lo han puesto, hermano, todo el tiempo. Todas las bendiciones que yo me he privado han sido por esta cabezota grande que no me queda, hermanos, por mis errores que yo cometí. Mire, a veces les digo a mis hijas, miren, hijas, la culpa es mía, les digo yo. A veces las escaseces que ustedes han pasado es por mi gran cabeza, porque no me gradué antes cuando tenía que haberme graduado, les digo yo. Y hoy tengo un proyecto familiar con mis hijas que se los he planteado. Y yo se lo he puesto en el Señor, si me das este proyecto familiar, Señor, con mi esposa hemos creado eso, ella lo creó primero, ella me pasó el pensamiento, yo voy a hacer mi proyecto familiar con mis hijas, que se queden conmigo. Ya cuando ya no pueda caminar, ellas van a seguir. Ya que tomen sus decisiones propias, por supuesto, pero por lo menos que estén conmigo. Y que cuando me caigan las bolas, darles por partes iguales. Que no me quede nada a mí, ¿por qué? Porque mi interés es que ellas vean lo que yo hago. Lo correcto, por supuesto, ¿verdad, hermano? Lo correcto, no las mañas, hermano. Decir la verdad siempre. Mire, me decía una persona, mire, fíjese que a mi hijo lo condenaron por secuestro y cree que se puede apelar. No, hermano, son 50 años que le han dado. ¿Y por qué me dice? Y no quiere la verdad, pues le digo yo. Mire, una hermanita se me acercó un día y me dice, mire, que lo llevó, mi esposo, mi compañero de vida se lo llevó al régimen. ¿Qué debo de hacer? ¿Pago abogado? No, le dije yo. Porque si paga abogado la van a estafar. Mire cuántas estafas hay de personas que han vendido hasta vacas, escrituras, han vendido hasta las hijas, si es posible, y no les han resuelto nada porque les han engañado. Ahorita, si se lo llevó el régimen, espere 2 años, ya va a salir. ¿Cree que no va a salir bien seda? Porque la voluntad de Dios es que ese hombre que se llevaron o esa mujer que se llevaron tiene que alinearle el evangelio allá adentro, hermano. Por eso se lo han llevado. Y allá adentro, hermano, va a reflexionar las veces que usted le dijo, venía a los pies de Cristo, haceme caso. No hizo caso aquí, ahí así va a hacer caso, hermano. Dígame si todos los que salen del penal creyentes como salen. Amén, aleluya, gloria a Dios, dicen. No dicen así, hermano. Dios le bendiga, hermano. Y uno, amén. ¿Y este por qué habla así? Es que acaba de salir del penal, pastor. Porque viene bien seda, señores. Ahora piensen esto. ¿Cree usted que Dios utiliza a estas personas para bendición? No, las utiliza el diablo. Siguiente punto, dice, ni hechicero. Atención, hermano, mire, ¿quiénes son los hechiceros? Los que practican la magia negra. Eso es lo más terrible, hermano. Es que hay magia blanca, la magia es igual, Señor, no hay magia negra ni blanca. La misma cosa el diablo es, hermano. Imagínense que había una vecina en la iglesia, y esto lo voy a decir porque esto ya pasó hace muchos años. Cada vez que yo llegaba a la iglesia, hermano, siempre miraba las heces fecales de gente en los candados de la iglesia. Las
los cótex, las toallas femeninas, tiradas en la pila, hermano. Llenas de sangre con todo eso. Cabecitas y patitas de gatos y un poco de sal en toda la iglesia. Y me dice mi esposa, oremos, me dice. Mira, yo creo que esta es brujería. Aquí no peguen los hijos de Dios la brujería, me dijo. Mire quién me alineó. Aquí no pegan esas cosas, porque los hijos de Dios no nos pegan esas. Y es cierto, hermano. Solo en los inconversos pega. Y mire, y se pone a orar mi señora, pero de esas oraciones, hermano, ya le dije, de hora y media, y yo no aguanto las rodillas, las patas. Yo no aguanto. Ella, mire, y mi esposa tiene eso. Yo no tengo eso. Yo solo a la hora de comer le digo, mira, no es vigilia, es comida. Le digo, orar. Señor Padre de los eternos, gracias. Comamos, le digo yo. Porque son de media hora, hice una oración sencilla. Y mi esposa cuando ora eso, yo le tengo miedo, fijo. Yo le tengo miedo. Un día se me pasó la mano y me castigó Dios con un poco de alambre después, que no lo vi, hermano. ¡Plah! Y mi esposa, ¿se va a estar quieto ahora? Sí, le dije yo. Lleno de sangre todo esto, hermano. ¿Por qué? Porque yo tenía la creencia, hermano, que Dios castiga. No, es que cuando hay temor de Dios, cuando hay rodillas, no hay ninguna brujería que pegue a un hijo de Dios. Se lo digo, el que está comprado con la sangre del Cordero no puede operar ninguna de esas cosas malas. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Dios quiere es glorificarse en sus hijos. Lo único que nosotros traemos las experiencias paganas y las chuecas de allá del mundo. Por eso no puede Dios bendecirnos. Ahora, cerramos, hoy retrocedamos, adelantemos donde estábamos en Hechos. Capítulo 8. Versículo 10. Mire qué dice el 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. La gente era engañada por este Simón, porque él tenía, ya le leí las 5 características que vimos en Deuteronomio. Cualquiera de esas 5, se cree que una de esas practicaba ¿quién? Simón. Y la gente lo seguía porque creían que eso era el poder de Dios. Eso es el poder de los demonios, señores. ¿Por qué, hermano? Nosotros, ejemplo, y quiero cerrar con esto. Usted ha oído de aquellas lo que dicen los fantasmas. ¿Ya ha escuchado usted eso? Uy, hay un fantasma. No existen los fantasmas, hermano. No existen. Lo que existen son los vivos. Los vivos utilizan los ruidos, ya sea tirando piedras, para que usted crea que es alguien que está ahí metido. Y el problema es que en su mente, como tantas cosas de miedo que usted ha estado viendo, películas de miedo, usted cree que es eso, porque el miedo se alimenta del enemigo para que usted sea débil espiritualmente. Por eso recomendamos no ande viendo cosas de miedo, hermanos. Mire, no ande viendo El Conjuro, no ve esas cosas, hermanos, eso es terrible. Porque las películas de miedo son una puerta abierta para que entre en la cabeza Satanás a través de una influencia, y esa influencia usted después crea que son esas cosas. Dígame, cuando usted escucha un ruido en la noche, ¿qué hace usted? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Mire, oiga lo que hasta aquí dicen que quiere una funeraria. Aquí no, mire, le voy a explicar, yo ya investigué. Aquí nunca fue era diseñado para hacer una funeraria, que es otra cosa. Repito, aquí, este local donde estamos, hasta donde están las pilas, dicen que ahí en las pilas rajaban. Aquí nunca fue eso. Lo que aquí, el que diseñó esa casona, porque así se llamaba, ¿verdad, hermano? Él dijo, aquí quiero que sea una funeraria. No funcionó. Por eso vendieron. Porque no funcionó. Y que dicen, uy, veo una sombra. Ya le voy a explicar qué es esa sombra. Yo sí vi esas sombras. Y en una de esas voy viendo que Belén venía corriendo. Y venía mi hija corriendo por allá. Y dije yo, voy a ver cuáles son estas sombras, dije yo. Y me pongo en la oficina, donde está el bautisterio. Hay un reflector que pega ahí. Por si no lo han notado, hay un reflector. Ese reflector, al verlo desde la cocina, usted ve una silueta que pasa. Ahí descubrí yo
que no hay fantasmas aquí. Es la silueta de los niños que van caminando. Y los ruidos de los niños que se oyen son los ecos que quedan encerrados por los huecos, por el calor, el frío, hermanos. Son los ecos que el viento viaja, hermanos, el ruido. Esa es la lógica. Pero usted dice, uy, hay fantasmas. No, hermano, no hay fantasmas. Lo que pasa es que usted ha visto tantas películas de miedo y su influencia es que el enemigo le ha ganado con el miedo la mente. ¿Y sabe qué hizo Simón el mago? Influenció a la gente diciendo, esto es el poder de Dios. No, hermanos, el poder de Dios lo tiene aquel que tiene tres cosas: la humildad, la sencillez y la forma como se comporta con el testimonio. Solo ahí hay poder de Dios, hermano. Si usted es una persona que tiene testimonio, hay poder de Dios en usted, hermano. Repito, si hay testimonio, ¿qué es testimonio? Que usted anda derechito, papá, que anda haciendo lo correcto. Hasta la gente dice, no, la hermana es bien. Eso es el poder de Dios, hermanos. Y la otra es que usted no tenga, hermano, testimonio. Recuerde que Dios lo que Él pretende es bendecirlo, pero no con esas cosas. Dios lo que pretende es que usted avance en las cosas espirituales. Oremos al Señor, hermano.